Bienvenido a este videocurso de matemáticas financieras en Excel, nivel básico, desarrollado por Escuela de Finanzas y Negocios. Mi nombre es Fernando Ruiz y vamos a hacer un recorrido general por los principales temas relacionados con matemáticas financieras y su uso y aplicación en el Excel. En este primer video entonces vamos a mirar los conceptos básicos de interés simple e interés compuesto. Cabe aclarar que las matemáticas financieras tienen validez, son válidas desde la perspectiva del valor del dinero en el tiempo. Significa que por el tema de inflación, por el tema relacionado con devaluación de las monedas, con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, en donde el valor del dinero en el tiempo se hace distinto dependiendo del periodo en donde nos encontremos, basados en ese principio del valor del dinero en el tiempo, es que cobran vigencia e importancia las matemáticas financieras. Lo anterior implica que si con 10.000 unidades monetarias o con 10.000 pesos comprásemos el 1 de enero del 2015 5 kilos de arroz y pasados un año, 2 años, 3 años, 5 años con esos mismos 10.000 pesos compráramos los mismos o la misma cantidad de arroz, y así para todas las situaciones existentes en el mercado, no solamente en el tema de alimentos, sino en otros bienes o servicios. En ese caso no existiría ningún tipo de inflación, no existiría la pérdida del dinero en el tiempo y sería igual el dinero a pesos de hoy que dentro de 1, 2 o 10 años. Pero en la práctica, en la realidad, el tema no funciona de esa manera, en donde cuando existen economías inflacionarias, en donde la pérdida del valor del dinero en el tiempo se hace evidente, es decir, que con esos 10.000 pesos que comprábamos a 1 de enero del 2015 esos 5 kilos de arroz, muy seguramente al año siguiente para comprar esos 5 kilos, los mismos 5 kilos de arroz, ya necesitaríamos más de 10.000 pesos o 10.500 o 11.000 pesos o 12.000 pesos dependiendo de la inflación respectiva. Entonces, por eso el valor del dinero en el tiempo se hace diferente. No es lo mismo tener 1.000.000 de pesos hoy que 1.000.000 de pesos dentro de un mes, 2 meses, un año o 10 años, porque el tema de la inflación y otros elementos incorporados a la economía hacen que el valor del dinero en el tiempo sea diferente. Por eso se utilizan las matemáticas financieras para diferentes situaciones. El primer concepto entonces que deberíamos conocer es el de interés simple, en donde simplemente lo que hacemos es que el interés, cuando existe interés simple, el interés se liquida y se paga inmediatamente en el periodo correspondiente. ¿Qué significa ello? Que los intereses, una vez se van liquidando periodo tras periodo, se van cancelando y el capital o saldo o monto inicial se conserva constante para todos y cada uno de los periodos siguientes. Coloquemos un ejemplo para entenderlo de mejor manera. Construyendo una tabla en donde tenemos 6 periodos con un saldo inicial o un capital inicial, una liquidación de unos intereses y un saldo final. Podríamos entender que si hoy, periodo 0, depositamos 1.000 pesos a interés simple, para el periodo número 1 lo que hacemos es que se liquidan los intereses, en este caso 1.000 pesos. Vamos a suponer una tasa periódica. Por ahora no vamos a explicar el tema de tasas periódicas ni tasas nominales, simplemente nos interesan conocer los conceptos generales. En el siguiente video tutorial vamos a explicar un poco con más detalle el tema de qué es una tasa nominal, qué es una tasa efectiva, qué es una tasa periódica y cómo hacer el tema de equivalencias de tasas. Por ahora nos interesa entender el tema de interés simple, en donde si nos reconocen una tasa de interés del 1.5%, en este caso la vamos a llamar bimestral, pues cada periodo me liquidarían 15 pesos de intereses, 1.000 pesos por el 0,015 o 1.5% nos daría un interés de 15 pesos. Este interés no se acumula, simplemente se cancela, se liquida y se paga inmediatamente, y el saldo final se conserva en los mismos 1.000 pesos iniciales. Y así haríamos para todos y cada uno de los periodos siguientes, en donde cuando llegamos al final del periodo número 6 hacemos la misma operación, los 1.000 pesos por el 1.5%, nos liquidan el interés del 15 pesos
y el final o el saldo final o monto final serían el mismo capital inicialmente depositado. A esto es lo que podemos denominar interés simple, cuando se liquida el interés y se paga en el mismo periodo en que se realiza la operación. En este caso estamos liquidando en cada periodo y pagando los intereses respectivos. Al final, si sumamos los intereses de este ejemplo, que son 6 periodos, nos daría un total de intereses de 90 pesos. ¿Qué podemos entender entonces como tasa nominal en esta primera parte del video tutorial? Más adelante vamos a profundizar sobre el tema, pero ¿qué podríamos entender como la tasa nominal? La tasa que inicialmente nos reconoce la entidad financiera, en este caso una tasa periódica del 1.5 bimestral, lo multiplicamos por 6 periodos, en este caso lo multiplicamos por 6, estamos haciendo la simulación de que en un año son 6 bimestres, por lo tanto, para esta situación sería la tasa nominal 6 periodos multiplicado por 1.5% y nos daría la tasa del 6 o del 9%. Y la tasa de interés efectiva o la tasa efectiva es la tasa realmente liquidada, en donde resulta de dividir este monto total de 90 pesos en los 1000 pesos, que sería el monto inicial o el capital inicialmente invertido. Observen que entonces la tasa de interés efectivo es el interés que realmente recibí, me liquidaron y me pagaron, dividido por el capital inicial o por la inversión inicial, y eso me daría también el 9%. Observen que cuando es interés simple, la tasa de interés nominal, que en este caso vamos a entender que es la tasa del año, por eso multiplicamos 1.5% por 6 periodos. 6 periodos son 6 bimestres en el año, nos dio el 9%, y la tasa de interés efectiva también es igual porque los intereses los estamos liquidando y cancelando en cada uno de los periodos. Por lo tanto, cuando es interés nominal, en este caso del ejemplo para 6 bimestres, en el año la tasa de interés nominal es del 9% y la tasa de interés efectiva también es del 9%. ¿Qué sucede cuando existe el interés compuesto? Cuando hay interés compuesto, entonces la situación cambia de manera sustancial. Volviendo al mismo ejemplo, tendríamos que existe un saldo o monto o una inversión inicial de 1000 pesos, en donde ese monto inicial se le liquidan intereses, pero esos intereses cada vez que son liquidados no se pagan como en el caso del interés simple, sino que se acumulan al capital para formar un nuevo monto o saldo final. Entonces, volviendo a las mismas cifras, tenemos que si la inversión inicial es de 1000 pesos y la tasa de interés periódica que nos están reconociendo es del 1.5%, que es la misma tasa del ejemplo anterior, para el primer periodo tendríamos que la liquidación de los intereses corresponden a los mismos 15 pesos que liquidábamos en interés simple. La diferencia radica en que estos 15 pesos se liquidan pero no se pagan, sino que se acumulan a capital para formar un nuevo monto o valor final. En este caso tendríamos que para interés compuesto en el periodo 1 se liquidan 15 pesos de interés y el saldo final, en este caso serían 1015 pesos, que es la sumatoria entre el monto inicial y los intereses liquidados. Para el siguiente periodo, ya nuestro monto o capital ha ascendido en 15 pesos, derivado de acumular capital más interés. Entonces, para el periodo número 2, lo que hacemos es que tenemos un nuevo monto y que liquidándolo, esos 1015 pesos nuevo monto, por la misma tasa de interés periódica, ahora tendríamos una liquidación de intereses de 15.23 pesos, lo que se acumularía al capital inicial o al monto del capital inicial que traemos, que es de 1015 pesos, para formar un nuevo monto final de 1030, que es derivado de los 1015 más 15.23. En este caso, 1030.23 pesos. Y así hacemos para cada uno de los periodos siguientes, en donde ese nuevo monto, ese monto acumulado de capital más interés, va formando nuevos capitales, y sobre esos nuevos capitales se van liquidando nuevamente intereses a la misma tasa periódica para que se vayan acumulando
nuevos montos finales o nuevos capitales y se vaya haciendo la dinámica respectiva en donde se liquida interés pero no se paga sino que se va acumulando para ir formando montos finales de capital. Y observen que cuando llegamos al último periodo, es decir, al periodo número sexto, tenemos un monto ya acumulado de 1077.28, en donde esos 1077.28 multiplicados por la tasa de interés periódica que venimos manejando del 1.5% nos daría unos intereses para ese periodo de 16.16 y que sumados los saldos iniciales o el saldo inicial más ese nuevo interés nos daría un monto acumulado final al sexto periodo de 1093.44 pesos. Entonces observen que la dinámica es sustancialmente diferente a lo que es el interés simple. Mientras en el interés simple siempre se liquidan los intereses de manera constante sobre un mismo capital, en este caso los intereses se liquidan sobre un saldo que va variando periodo tras periodo porque va formando nuevos montos al irse acumulando los intereses al capital. Si sumamos entonces en la tabla de interés compuesto los intereses reales, los intereses que realmente se liquidaron y que tenemos acumulados, nos da un monto de 93.44 pesos. ¿Qué significa esto? Observen que mientras que en el interés simple el total de los intereses liquidados y en este caso pagados sumaron 90 pesos, en este caso los intereses liquidados sumaron 93.44 pesos. La diferencia radica en que se están formando nuevos montos al irse acumulando los intereses, lo que va haciendo que periodo tras periodo los intereses se vayan liquidando sobre un nuevo capital acumulado. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que la tasa nominal es exactamente la misma tanto para el interés simple como para el interés compuesto, entendiendo que es la tasa que me reconoce el banco. Es la tasa, podríamos llamarlo la tasa nominal o la tasa aparente o la tasa teórica que nos ofrece el banco o la entidad financiera con el cual estamos realizando esta operación de liquidación de intereses. 9% interés nominal y 9% de interés nominal para interés simple e interés compuesto. Pero la tasa de interés efectiva, que también es la del año y la podríamos entender como los intereses realmente liquidados, los intereses realmente que le corresponden a la persona por concepto de tener su dinero invertido bajo interés compuesto, en este caso fue de 9.34%, que se deriva de dividir los 93.44 de la suma de todos los intereses dividido en el monto del capital invertido, que fue de 1.000 pesos. Observen entonces que aquí nos cambia sustancialmente el tema de interés nominal y efectivo, mientras que en interés simple corresponde a la misma tasa, 9%, en los ejercicios o en las dinámicas de interés compuesto o en las situaciones financieras en donde se reconocen interés compuesto, la tasa efectiva es mayor a la nominal. En este caso, siempre que hablemos nominal y tasa de interés efectiva, nos vamos a referir a las tasas del año. La nominal es del 9%, que es la tasa teórica, la tasa hipotética, la tasa aparente, la tasa sobre la cual nos hacen la liquidación de intereses. El banco nos reconoce unas tasas de interés al año que si en este ejercicio era periódica del 1.5%, pues entenderíamos de 1.5%. Si es una tasa bimestral, al multiplicarla por 6 bimestres en el año nos darían una tasa de interés nominal del 9%. Pero el interés real, el interés realmente liquidado en la situación de interés compuesto fue de 9.34% por las explicaciones que hemos hecho anteriormente, en donde decíamos que los intereses forman nuevos capitales y eso va haciendo que cada periodo o en cada periodo los intereses se vayan aumentando de manera proporcional dependiendo de la tasa de interés y dependiendo del monto inicialmente invertido. Entonces, lo que tenemos como objetivo en este primer video es entender las diferencias entre lo que consiste un interés simple o un sistema de amortización o una liquidación o una
en este caso, inversión que hacemos de 1.000 pesos bajo el concepto modelo de interés simple, y la diferencia cuando radica el interés compuesto con los intereses acumulándose a un nuevo monto, un nuevo capital, y lo cual nos daría tasas efectivas totalmente diferentes. Entonces, hasta aquí, en esta primera parte del video, nos interesa que quede claro el concepto y la diferenciación entre interés simple e interés compuesto, y que entendamos de dónde podemos calcular o cómo podríamos calcular y entender lo que es el interés efectivo como el interés real, en este caso, de una situación financiera. Para próximo video, entonces vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la tasa de interés nominal, la tasa de interés efectiva, la tasa de interés periódica, los números de periodos, y vamos a trabajar también el tema de las equivalencias de tasas para poder realizar simulaciones financieras, para poder realizar cálculos de amortización, para realizar reliquidación de obligaciones. Entonces vamos a explicar también el tema de equivalencias de tasas para que nos queden estas dinámicas, estos ejercicios como parte de este curso de matemática financiera, que lo hemos definido como un curso básico, como un curso, digamos, de inicio al tema de las matemáticas financieras, específicamente aplicadas a la herramienta y el manejo del Excel. Al curso de matemáticas financieras desarrollado o aplicado en Excel. Antes de hablar del tema de equivalencia de tasas, vamos a mirar las posibles tasas nominales y tasas periódicas que pudiéramos encontrarnos para poder entonces pasar al tema de la equivalencia. En el video anterior hablábamos de la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva, entendiendo que la tasa nominal es la tasa pactada, es la tasa teórica si se quisiera llamar, y es la única tasa que podemos fraccionar o dividir para poder hallar las tasas periódicas. Podríamos encontrar las tasas nominal anual mes vencido, en donde si estamos hablando de una tasa nominal anual mes vencido, pues estamos hablando de 12 periodos. Normalmente las tasas nominales siempre vienen acompañadas de dos nombres y dos apellidos. NA para todos los casos, nominal anual, y los apellidos, en este caso son las dos últimas letras que para esta situación serían mes vencido. Podrían ser bimestre vencido, trimestre vencido, semestre vencido, dentro de las más comunes o habituales. Si estamos hablando en tasas de nominal anual bimestre vencido, significa que en el año, en el periodo, o en un año, existen 6 bimestres, por lo tanto los periodos serían 6. Si estuviéramos hablando de nominal anual trimestre vencido, en ese caso entonces esa tasa trimestre vencido tendrán 4 periodos. En un año existen 4 trimestres. Y cuando la tasa nominal es nominal anual semestre vencido, significa que existen un total de 2 periodos o 2 semestres en el año. Entonces, colocando algunos ejemplos, podríamos encontrarnos que para el primer caso de nominal anual mes vencido, si la tasa es del 12% nominal anual mes vencido, significa que encontraríamos una tasa periódica dividiendo 12%, que es la tasa anual, dividido en el número de periodos, que serían 12, para hallar la tasa del periodo. En este caso, la tasa del periodo o la tasa periódica es la de la fracción, es decir, la que nos indican los dos apellidos de la tasa nominal, que para el caso de este ejemplo es mes vencido. Significa que solamente podemos dividir la tasa nominal en el número de periodos correspondientes para poder hallar la tasa periódica. En este caso, solamente podríamos dividir 12% en 12 periodos, porque la tasa nominal nos la están dando mes vencido. En este caso, tasa periódica, mes vencido, 1%. Si la tasa, por el contrario, nos la dan en unos periodos distintos, como en el siguiente ejemplo de nominal anual bimestre vencido, en este caso 15% nominal anual bimestre vencido, esa tasa solamente la podríamos dividir en 6, porque están hablando de bimestre vencido. En este caso podríamos solamente dividir 15% en 6 o 6 periodos para que nos dé una tasa del 3% bimestre vencido. Si tuviéramos otros casos, haríamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tuviéramos una tasa del 18%
nominal anual, en este caso trimestre vencido, pues solamente podríamos dividir esa tasa del 18% en 4 periodos para que nos diera el 5% trimestre vencido. Y si tuviéramos una tasa del 16%, por ejemplo, para el siguiente caso, nominal anual, semestre vencido, pues solamente podríamos dividir esa tasa del 16% en 2 periodos o 2 semestres para que nos diera una tasa periódica semestre vencido, que sería la tasa a aplicar para esta situación de una nominal anual semestre vencido. Entonces, como resumen, lo que podríamos tener es que las tasas nominales son las tasas teóricas, son las tasas que tienen 2 nombres y 2 apellidos. Dependiendo de esos 2 apellidos vamos a encontrar un número de periodos y es la única tasa que podemos dividir por un número. En este caso la podemos dividir por el número de periodos que contenga la tasa nominal. No podemos hacer cosa distinta a dividir una nominal anual mes vencido en 12, una bimestre vencida en 6, una trimestre vencida en 4 y una semestre vencida en 2 periodos. No podemos hacer ningún otro tipo de división para hallar otro tipo de tasa periódica. Si nos dieran, por ejemplo, una nominal anual, vamos a suponer que nos dan una 12% nominal anual, mes vencido, esa nos la ofrece el banco, pero nosotros o nuestra empresa o a nuestra empresa le es más conveniente utilizar un crédito o pagar una serie de cuotas, etcétera, no con periodicidades mensuales, sino con periodicidades, vamos a suponer, bimestrales por el tipo de negocio. Entonces, tendríamos dificultades inicialmente. Vamos a colocar la tasa del banco y vamos a colocarle la empresa. Inicialmente tendríamos problemas porque esta tasa solamente la podríamos dividir, esta tasa del 12%, la podríamos solamente dividir en 12 para que nos diera una tasa del 1% mes vencido, pero esta tasa no la podemos dividir en 2, en 6, no la podemos dividir en 6 periodos, porque esta tasa nos la están dando mes vencida. Entonces, para este tipo de situaciones en donde las tasas son distintas o las tasas ofrecidas, las tasas teóricas o las tasas con las cuales se van a negociar cierto tipo de instrumentos financieros son distintas a los periodos de pagos, como en el caso de este ejemplo, tendríamos que acudir a las equivalencias de tasas. No podemos dividir una tasa nominal anual mes vencida en 12 para poder hallar la tasa bimestral, porque recuerden que esta tasa que nos está ofreciendo el banco, que es la nominal, nos la están ofreciendo con periodos mensuales. Cuando sucedan este tipo de situaciones, tenemos que buscar una solución desde la perspectiva de las matemáticas financieras, que son las equivalencias de tasas. Entonces, la equivalencia de tasas, ¿qué nos va a permitir? Que una tasa nominal que está pactada en unos periodos determinados la podamos convertir a una tasa nominal que le es equivalente en el periodo que necesitamos. Por ejemplo, en este caso diríamos que una tasa del 12% nominal anual, mes vencida, tendríamos que encontrarle una tasa equivalente que no sabemos de cuánto es, nominal anual, bimestre vencida, para que una vez podamos tener esa tasa equivalente, la podamos dividir en 6 y ahí sí podamos trabajar los periodos bimestrales para los pagos o para realizar una serie de pagos, en este caso bimestrales. Para este tipo de situaciones es que necesitamos las equivalencias de tasas. Vamos entonces a explicarlo más detalladamente mediante ejercicios o aplicaciones en Excel. Cuando estemos hablando de equivalencias de tasas, estamos hablando de que dos tasas son equivalentes, tasa nominal 1 y tasa nominal 2, cuando tienen la misma tasa efectiva. También podemos decir que las tasas nominales o las equivalencias de tasas se refieren a que dos tasas son equivalentes cuando tienen la misma efectividad. Recuerden en el video anterior de que hablábamos de tasas nominales y tasas efectivas. En este caso van a variar las tasas nominales dependiendo de la periodicidad, es decir, si tenemos una tasa nominal en meses y queremos hallar una en bimestres,
debemos tener en cuenta que son equivalentes esas dos tasas y tienen la misma tasa efectiva. Entonces vamos a explicarlo a través de Excel. Inicialmente Excel en sus funciones financieras que trae por defecto solamente nos permite calcular equivalencias de tasas cuando las mismas son vencidas, es decir, cuando los pagos o la serie uniforme de pagos ocurren es al final del periodo, contrario a lo que sucede con las tasas o los tipos de pagos de manera anticipada que ocurren al inicio de una serie o una línea de tiempo. En este caso nos vamos a referir a que las equivalencias de tasas las vamos a calcular en Excel, vamos a utilizar unas funciones que trae implícitas Excel para calcular esas equivalencias de tasas, pero cuando las mismas son vencidas, que son, digamos que en general la mayor o la frecuencia más alta de situaciones que se pueden presentar en el mercado o en una situación particular, y es el manejo de tasas vencidas. Entonces, recordemos que las tasas son vencidas, o el tema de equivalencia de tasas cuando estamos hablando de periodos vencidos, significa que el pago ocurre al final del periodo de tiempo. Si estamos trabajando con periodos mensuales, pues el primer pago o el primer desembolso ocurriría al final del primer mes o el primer periodo si la tasa es mensual. Si estamos hablando de tasas bimestrales, pues el primer pago o la primera cuota o la primera serie de pagos ocurriría al final del periodo correspondiente. A eso nos referimos cuando son tasas vencidas. Entonces, vamos a explicarlo mediante el siguiente procedimiento. Dos tasas son equivalentes cuando podemos pasar de una tasa nominal 1 a una tasa nominal 2, pero independiente de las periodicidades, independiente de las tasas nominales, ambas tienen la misma tasa efectiva. Para desarrollarlo en Excel vamos a seguir el procedimiento de pasar de la tasa nominal 1 a la tasa efectiva, y una vez tenemos calculada o hallada la tasa efectiva, pasamos a la tasa nominal 2. Recuerden que, de acuerdo a lo que vimos en el video 1, la tasa efectiva siempre la vamos a catalogar como efectiva anual. Entonces, en este caso, el procedimiento es tener la nominal 1 para calcular su tasa efectiva o tasa real, y una vez tenemos esa tasa efectiva podemos calcular la tasa nominal 2 que le sea equivalente. Entonces vamos a explicarlo a través de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una tasa nominal del 12% o 0,12 nominal anual mes vencida, y queremos calcular la tasa nominal que le sea equivalente nominal anual trimestre vencido. Observen que aquí me están dando una tasa inicialmente como nominal 1, nominal anual mes vencida, en donde hay 12 periodos. Si yo quisiera calcular la tasa nominal anual trimestre vencida, tendríamos que seguir el procedimiento que nos dice aquí las flechas. Teniendo entonces la tasa nominal y los periodos, que en este caso serían 12 meses, podríamos entonces pasar a la nominal anual trimestre vencida, que en este caso los periodos 2 o los nuevos periodos serían 4. Recuerden que cuando trabajamos trimestres estamos hablando de 4 periodos o 4 trimestres al año. Y ya teniendo esa información podemos utilizar las funciones financieras para llegar del punto de nominal 1 al punto de la tasa nominal 2, en este caso trimestre vencido. Y una vez ya tenemos el planteamiento en este cuadro, el procedimiento para todos los casos es exactamente el mismo. Primero hallamos la tasa efectiva. Para calcular la tasa efectiva nos vamos a ir a las funciones financieras. En este caso vamos aquí insertar función. Existen diferentes formas de llegar a utilizar esta función. Vamos a utilizar siempre esta en la barra superior, al pie de la barra de herramientas. Vamos a utilizar aquí la barra de fórmulas, vamos a utilizar esta FX, donde nos dice insertar función. Se nos despliega un cuadro de insertar funciones. Existen varios tipos de funciones que trae implícitas Excel. Vamos a utilizar la que es financiera, y una vez estamos en financiera vamos a buscar una que se llame int.efectivo. Observen que ahí aparece int de interés punto efectivo, y una vez la tenemos identificada la seleccionamos, podemos hacerle aceptar o doble clic,
y nos preguntan los argumentos de función. Los argumentos de función es la información que nos aparece allí y que debemos de diligenciar en este caso para calcular la tasa de interés efectiva, que ya sabemos que es anual. Nos hace una primera pregunta, observen que ahí nos aparece en el recuadro titilando el cursor, significa que está esperando a que nosotros le asignemos información. En lugar de digitar directamente sobre ese cuadro, como ya lo tenemos planteado aquí en la hoja de cálculo, pues simplemente cuando estemos en tasa nominal vamos y buscamos en donde tenemos la tasa nominal respectiva, que para el caso de este ejercicio observen que aparece en la celda F3 de la hoja de cálculo. Después, en número de periodos por año, hacemos clic sobre el espacio blanco y exactamente hacemos lo mismo, buscamos el número de periodos por año de esa tasa del 12%, que también la tenemos en la hoja de Excel y que para nuestro caso es 12 o 12 periodos o 12 meses. Y le damos a aceptar. Nos da automáticamente el resultado de la tasa efectiva anual, que para el caso de este ejemplo es del 12.683% efectiva anual, o expresada en términos decimales 0.12683. Una vez ya tenemos esa tasa efectiva, nos vamos a buscar la tasa nominal 2. Recuerden que son equivalentes esas dos tasas y tienen la misma tasa efectiva. Por eso hicimos el procedimiento inicialmente de calcularle la tasa efectiva anual a esta tasa del 12% nominal anual mes vencido. Nos ubicamos entonces en la celda en donde queremos hallar el resultado. Nos vamos a FX, volvemos a funciones financieras. Y en este caso vamos a buscar una función que se llama tasa.nominal. Una vez tenemos identificada la función tasa.nominal, hacemos doble clic o le damos a aceptar y nos pregunta también unos argumentos de función. En este caso nos empieza a preguntar es la tasa efectiva. La tasa efectiva es la que calculamos previamente. Vamos y buscamos en la hoja de cálculo, porque ya la tenemos aquí resuelta. Hacemos clic sobre la hoja, que en este caso está el resultado en F8. Y ahora en número de periodos por año hacemos clic sobre el recuadro en blanco para ir a buscar los nuevos periodos o periodos 2 para poder hallar la tasa nominal equivalente, que en este caso sería trimestre vencido. Y automáticamente nos daría la tasa del 12.12% nominal anual trimestre vencido. Es decir, que es indiferente para el usuario, o es indiferente para la empresa, o es indiferente para la persona que esté tomando esta situación financiera, tomar una tasa del 12% nominal anual mes vencido o una tasa del 12.12% nominal anual trimestre vencida, porque al final ambas tienen la misma efectividad o la misma tasa efectiva. Entonces, en el siguiente video vamos a explicar más ejemplos, vamos a colocar otras situaciones que tienen que ver con las equivalencias de tasas para lograr la habilidad necesaria para comprender mediante el uso de la herramienta de Excel cómo utilizar las funciones financieras para poder pasar de una efectiva a una nominal o de una nominal 1 a una nominal 2 o de una periódica a una periódica que le sea equivalente.